conmociona al mundo entero, al planeta, entristece también. Yo ayer dije que era un fracaso, una guerra es un fracaso, porque fracasan los políticos, porque fracasa la OTAN, la ONU, la Unión Europea, los embajadores, la voracidad quizás por los intereses, fracasamos hasta los medios, por la información o desinformación, las verdades. ¿Qué hay detrás de una guerra, no? Cuánto negocio también que se está esperando. Es un combo, bueno, justamente como una guerra lo indica, para mí explosivo. Y quiero charlar y les quiero presentar a Alexander Dementiev. Alexander Dementiev es historiador ruso e investigador de la Universidad de San Petersburgo para charlar sobre este conflicto entre rusos y ucranianos. Alexander, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Pero muy bien. Gracias por estos minutitos en su tarde. Alexander, ¿dónde vive? Vivo en Moscú, pero sí, actualmente estuve de viaje por Latinoamérica, entonces por ahora sí estoy en Argentina. Bien, habla perfectamente español. Sí, pasé unos años aquí. Uh-huh. Esta guerra para muchos tiene meses, pero para otros ya lleva más de 8 años. ¿Por qué? ¿Por qué hay un conflicto entre rusos e ucranianos? No hay ningún conflicto entre los pueblos, eso es lo que tenemos que comprender. El conflicto es entre las entes políticas y lo tenemos que ver desde todos los conflictos no nacen en un lugar plano, digamos. Hay ciertas partes interesadas y hay siempre una trayectoria que podemos ver. Uh-huh. Ucrania siempre hay que ver desde la historia, desde la perspectiva historia, cómo era lo que hoy en día es Ucrania y qué pasó. Yo dije que lleva 8 años porque empezó todo con la revolución de Maidán en 2014, cuando se cambió el gobierno de manera violenta y que no fue reconocido por todo el país, que llevó a una serie de conflictos en el territorio de la República. Uh-huh. Y como la consecuencia vemos muchas agresiones de parte de Kiev, que eran consecutivas, en la región de Donbass, y luego es mucho más complicado para verlo así, digamos. Nosotros necesitamos indagar en muchos aspectos, ver qué tal es la población, cómo son las regiones de Ucrania, porque Ucrania es un país bastante grande, y que nosotros sería un gran error de ver ucranianos como una sola, como una masa homogénea de población. Lo mismo que sería un error de ver Argentina como este error cometen muchos, ¿no? Ver como un típico representante de la clase media argentina, el descendiente de los italianos, y decir que todos los argentinos son así, sin tener en cuenta que hay gente en Catamarca, en Jujuy, en Río Negro, que son diferentes, que tienen hábitos diferentes y que incluso en algunas zonas de Argentina, tipo en el litoral, tienen incluso el idioma diferente, pueden hablar en su familia en guaraní. Y esto no les sorprende a muchos, pero claramente que impide una imagen de una Argentina homogénea. Así también sería un gran error de pensar de Ucrania como un lugar donde vive toda la gente igual. Es una región con la población muy diversa, con las zonas muy diferentes, y lo que tratamos de hacer nosotros en nuestra escuela de la historia rusa online, que damos las clases en español, que se llama Rusia Estudio, lanzamos justamente un curso para conocer todo esto, para comprender las cosas básicas sobre la geografía, sobre la población, religión y otros aspectos que unen y que diferencian diferentes grupos del pueblo ucraniano. Porque también no tenemos que olvidarnos que ucranianos es el grupo étnico más grande, que no son rusos, que viven dentro de Rusia. Uh-huh. Así que sí, es una minoría bastante importante. Que hay varias regiones donde los ucranianos en Rusia viven de manera compacta, concentrada, y que apoyan las acciones de la Federación de Rusia en su mayoría, y lo vemos. Entonces no es un conflicto entre los ucranianos y rusos, es el conflicto entre diferentes grupos de Ucrania, en el cual Rusia está involucrada y trataba de no involucrarse mucho durante estos 8 años. Entonces es la consecuencia de muchos tratados que ustedes al principio dijeron que sí, la guerra siempre es un fracaso, pero el fracaso de diplomacia, el fracaso de
de los canales diplomáticos, de los canales pacíficos que no funcionaron en un momento. Y lo que no funcionó eran los acuerdos de Minsk. Habían 2 emisiones de estos acuerdos, donde de hecho formaban parte de estos acuerdos las autoridades de Alemania y de Francia. Así que había muchas partes involucradas que no hicieron nada en su momento para parar la agresividad. Y ahora estamos viendo la fase final, pero que justamente sirve para muchos, para ver el mundo así. Justamente sirve y está acorde a la aspiración medio escatológica, aspiración del fin del mundo que quieren ver las personas y que quieren repartir los medios. Este es el tema, que todos nosotros tenemos una sensación muy parecida a la que nos surgió durante las primeras semanas de la pandemia. Es el fin del mundo, que nosotros vemos que todo está cayendo, nosotros estamos esto con... Alexander, estoy perdiendo, perdón Alexander, estoy perdiendo la señal, no se le está escuchando bien en estos últimos 3-4 segunditos. Okay. Me gustaría ver si podemos mejorar un poquitito el retorno de Alexander para que sea bien nítida la... A ver, ahora ¿me escucha bien? Sí, escucho bien. Ahí lo escucho mejor. Alexander, le quiero preguntar... muchos dicen, bueno, estamos casi en el fin de la guerra. Otros dicen, bueno, qué lástima que se empezó una guerra. Otras personas dicen, hubo empujoncitos de varios lados para que se haga la guerra y también para activar ciertos negocios. Usted decía que es un poco una conjunción de varias cosas. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el interés real que hay en este intercambio de misiles, bueno, en esta guerra? ¿Por qué se muestra a los rusos como los invasores, a Putin infranqueable en sus mandatos y que si no estás de acuerdo quizás te pueda llegar a pasar algo, y Ucrania tratando de defenderse como puede, mientras, bueno, lo que dije anteriormente, quienes tienen instrumentos también importantes para parar el conflicto o para acercar diálogos y posturas, no lo hacen? ¿Cuál es el punto principal aquí de conflicto? ¿Qué reclama Rusia que Ucrania no quiere ceder y viceversa? Lo primero que Rusia no puede soportar que en sus fronteras siga existiendo un régimen profundamente antirruso y agresivamente antirruso. Esto es el gran punto. Entonces la idea es cambiar este régimen, de nazificar a Ucrania, de nazificar toda la ideología que ahora posee y tiene muchos brotes del nazismo, pero no el nazismo clásico como lo tratan de pintar como alemán y otro, pero de la idea de homogeneizar todo el país y deshacerse de todo lo ruso, hacer como una anti-Rusia. Y la ayuda militar estadounidense durante décadas, tratar de fortalecer este país a cuenta de los países occidentales para crear un fortín de antirrusismo en las fronteras de Rusia, es bastante insoportable y es muy peligroso para la seguridad nacional. Fracasaron los canales diplomáticos para esto y no hay otra idea. Entonces la idea es terminar con la amenaza antirrusa en las fronteras de Rusia. Y no me digan, por favor, que su estimado público está interesado en las guerras y está amenazado y tiene miedo de la guerra como tal. Es una parte de hipocresía mundial que surgió, porque las guerras como tales no les interesan a la gente. Porque durante 10 años sigue la presencia militar francesa en Mali, en África. Ellos están luchando, invadieron un país y a nadie le importa, a la gente ni siquiera le interesa ver qué tal. En el momento cuando empezó la operación militar rusa en Ucrania, empezaron 4 operaciones militares diferentes. Y la de Estados Unidos en Somalia, de Arabia Saudita en Yemen, de Israel en Palestina, pero a nadie le importa todo lo que pasa en otras partes. Si vamos a hablar sobre Yemen, lo que pasó en los últimos años es escalofriante. Hay muchas familias sin hogar,
hay muchas víctimas, muchas muertes, muchas destrucciones, la infraestructura caída, y todo esto no le importa a nadie. Y esto es el fruto del desinterés total. Y ahora de Ucrania se habla como si fuese el ombligo del mundo, pero mañana se van a olvidar de esto. Y nosotros vemos que nosotros estamos, lamentablemente, esto pasa. En historia, las etapas del bienestar no duran mucho. Igual, bienestar relativo, porque en la mayoría parte del mundo el bienestar nunca llegó todavía. Pero es una época de reformas. Y nosotros vamos a ver, es una primera guerra. Y nosotros vamos a ver muchas guerras. Nos espera una década muy difícil. Las guerras de las cuales vamos a hablar mucho. Las guerras nunca pararon. La idea de que después de la Segunda Guerra Mundial todo el mundo vivía feliz y comía perdices es una idea bastante absurda, porque después de la Segunda Guerra Mundial había más de 100 conflictos armados, enfrentamientos militares, bélicos, alrededor de todo el globo. Entonces, es algo normal, es algo que llegó a nuestra cotidianidad y sí, que sí va a cambiar nuestra realidad, pero ocupémonos de nosotros, como Rusia se ocupó de su seguridad nacional. Para los argentinos esto debe ser no un factor preocupante, sino a lo contrario, una promesa de que ellos en este mundo que viene pueden ocuparse de su propia seguridad nacional, de sus propios intereses y de su propia prosperidad regional. Este es el tema. Ojalá que no sea una normalidad el tema de las guerras, porque bueno, vamos a tener grandes penurias, ¿no? Alexander, yo tengo noticias, son las 4 de la tarde. Le quiero agradecer que me haya atendido y este pantallazo que nos ha brindado. Y esto lo vengo diciendo hace más de 5, 8 años, que uno de los grandes conflictos son los recursos naturales. Yo algunas veces digo, bueno, van a venir por Latinoamérica, van a venir por acá. Grandes recursos sin explotar. Bueno, Argentina no tiene fuerzas armadas de fuste importantes, bien dotadas, bien entrenadas. Las fronteras son un colador. Bueno, somos un blanco fácil aquí en Argentina. Bueno, esperemos que no lo tengamos que vivir tan de cerca. Alexander, le mando un abrazo grande. Gracias por atenderme. Gracias. Un abrazo. Alexander Dementiev, historiador ruso, investigador de la Universidad de San Petersburgo, hablando sobre breves conceptos, que es mucho más profundo también, el conflicto entre rusos y ucranianos y rusos, y también, claro, haciendo foco y visibilidad en que se habla mucho de este conflicto cuando a veces también hay un montón de otros focos bélicos activos hace muchísimos años en otras partes del mundo del que poco o nada se sabe.